Muy bien, jóvenes, entonces bienvenidos por acá. Vamos a empezar. Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar entonces la clase viendo un poquito más acerca de todas las cosas que tenemos que trabajar. Ok, jóvenes, empezamos entonces las actividades el día de hoy. Listo, jóvenes, vamos a nuestro primer ejercicio, ¿no es cierto? Sí, sí se escucha claro, todo correcto. Muy bien, jóvenes, entonces, ¿qué dice? Un barco viaja un barco crucero que viaja con una rapidez de 30 nudos por hora se dirige hacia el puerto López y se encuentra con una ventisca muy fuerte que sopla perpendicularmente a la trayectoria del crucero con una rapidez de 20 nudos por hora. Determine la distancia en nudos del crucero pasada las 3 horas, considerando que el viento altera la rapidez original del navío. Muy bien, jóvenes, estos ejercicios ustedes deberían ir identificando, ¿no es cierto? En qué se basan, cuál es el argumento que tienen que tener, ¿no es cierto? Entonces, vamos, por ejemplo, a empezar justamente por aquí. Entonces, vamos a suponer o vamos a dar una dirección X al ejercicio que nosotros tenemos en escena, ¿no es cierto? Eso debería ser lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Sí. Entonces, jóvenes, vamos justamente a ese primer desarrollo, por favor. Y entonces dice, un barco crucero con una rapidez de 20 nudos por hora se dirige hacia Puerto López y se encuentra con una rapidez muy fuerte que sopla perpendicularmente. Prácticamente, mis queridos amigos, según el diálogo que mantiene este ejercicio, podríamos definir una trayectoria de esa naturaleza, ¿no es cierto? Aunque en realidad esto no te está diciendo hacia dónde se va. Entonces, prácticamente aquí nosotros podríamos considerar la velocidad de quién? La velocidad del viento, si tú quieres. Entonces podríamos determinar la velocidad del viento, que en este caso sería 20 nudos por hora. Estamos hablando del concepto de rapidez prácticamente, ¿no es cierto? Rapidez. Y por otro lado dice que es perpendicular, ¿no es cierto? Entonces hay una línea que es obviamente perpendicular, la una con respecto al otro. Jóvenes, creo que nosotros ya hemos evidenciado varias veces cuál es nuestro propósito, crear un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Vamos a colocar cuál sería la rapidez de este, ¿no es cierto? Este vendría a ser la rapidez del crucero como tal, cuya velocidad estaríamos hablando de 30 nudos por hora, ¿correcto? Y además tú puedes observar que la respuesta que nosotros tenemos aquí son netamente escalares, si te das cuenta. Entonces, ¿qué es escalar, jóvenes? Prácticamente el concepto escalar es un número, ¿sí o no? ¿Y qué figura terminaríamos nosotros construyendo con lo que nosotros tenemos? Si tú te ubicas, nosotros deberíamos construir un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, ¿cómo nos quedaría este triángulo rectángulo? No es sino 30 al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿no es cierto? A ver, hazle rápidamente cuánto te quedaría aquí. 900, ¿no es cierto? 30 por 30 más 20 por 20 son 400. Esto te quedaría la raíz de cuánto? De 1300. Y ahora la pregunta es, ¿cómo que si tengo 1300, cómo determino cada una de esas respuestas, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando tú tienes que enchufarte en el ejercicio. ¿Qué es internamente el 1300, jóvenes? El 1300 no es sino una situación que prácticamente estaría estimada 100 que multiplica 13, ¿no es cierto? Y como es un proceso de erradicación, ¿qué hace el proceso de erradicación, jóvenes? En el proceso de erradicación nosotros tenemos justamente esta situación de identificar cada uno de los elementos o separar con el radical respectivo para cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces podrías hacerte valer bajo esta circunstancia. Entonces lo que vamos a colocar aquí es 100 y 13, ¿no es cierto? Y eso más o menos puedes observar un poquito las respuestas que nosotros tenemos justamente aquí, ¿sí o no? Y a través de esas respuestas tú ya puedes ir un poco intuyendo qué es lo que nos piden en el ejercicio, ¿no? Tendríamos entonces la raíz de 100 y tendríamos por acá 10 raíz de 13 y justamente tenemos esta situación. Preguntas, mis amigos, dudas, inquietudes, cuéntenme cómo es esta situación. Entonces, un barco crucero que viaja con una rapidez de 30 nudos, ¿sí? Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. Tenemos la velocidad del viento con respecto a la velocidad del crucero prácticamente, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes cómo podrías ir deduciendo y cuáles son los artificios matemáticos que obviamente podrías ir determinando, ¿no es cierto?
¿Ya? A pesar que en este ejercicio inclusive te habla de un tiempo determinado, mira, pero prácticamente no es eso lo que nosotros deberíamos tener en cuenta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces determine la distancia. En este momento lo que nosotros acabamos de obtener es justamente el concepto de cuánto. El concepto de la velocidad, ¿no es cierto? Del uno con respecto al otro. ¿Preguntas, jóvenes, dudas, inquietudes? ¿Inquietudes, mis queridos amigos? ¿Ya? Entonces nosotros acabamos de obtener este proceso, ¿no es cierto? Determine la distancia en nudos que prácticamente tendríamos. Acabamos de obtener, pues, ¿sí? Esto de acá. Recordarles también, jóvenes, que qué es la distancia, jóvenes. La distancia es el concepto de la velocidad multiplicada por tiempo, ¿no es cierto? Sí. Y es justamente este el propósito que nos están pidiendo el ejercicio y es justamente lo que nosotros acabamos de determinar en este momento, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos faltaría en este momento realizar, sí o no, la distancia, porque eso es lo que te está pidiendo, pues, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, ¿cómo nosotros deberíamos entablar el concepto de la distancia bajo esta perspectiva? Porque nosotros acabamos de obtener, tenemos velocidad y obviamente, ¿qué vamos a encontrar aquí? El concepto de la velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, jóvenes, ¿cómo determinaríamos nosotros el concepto de la distancia? Pues la velocidad es lo que nosotros acabamos de obtener en este instante, ¿sí o no? Y esta velocidad nosotros, jóvenes, obviamente vamos a multiplicar por el instante de tiempo que está dado en 3 horas. Por tanto, ¿cuál es la distancia total que nosotros deberíamos tener en este ejercicio? Sería 30 raíz de 3, ¿no es cierto? 30 raíz de 13, 30 raíz de 13, ¿no es cierto? 30 raíz de 13. Sí, que justamente sería esta la respuesta. Y como tú te puedes dar cuenta, te ponen algunas otras respuestas como para confundir un poco el tema, ¿no es cierto? Pero tú eres una persona que abarca mucho todo este tipo de conocimientos y sin duda te vas a enfocar, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos el concepto de la velocidad del viento, de la velocidad del automóvil. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que nosotros tendríamos aquí? De la velocidad del crucero con respecto a la velocidad del viento, ¿sí o no? Que vendría a ser el concepto de la hipotenusa. Y es justamente aquí donde se va a enfocar la distancia total, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros acá alcanzamos y sacamos justamente el concepto de 1300, ¿no es cierto? Pero si nosotros despejamos el 1300, que es 10 raíz de 13, ¿no es cierto? Pero aún nosotros no hemos terminado el ejercicio porque nos dice que determinemos el concepto de la distancia. Entonces, jóvenes, de lo que nosotros estábamos estudiando, ¿no es cierto? ¿Qué es la distancia? La distancia tiene que ver con el concepto de rapidez por tiempo, ¿no es cierto? Nosotros ya tenemos el concepto de la rapidez, que es 10 multiplicado por la raíz de 13. Y mira cómo prácticamente nos hacen un poco caer en esa situación, ¿no es cierto? Así que si nosotros no tenemos claros los conceptos, vamos a caer con esa respuesta, ¿no es cierto? Pero ese es parte del evento, como tú te puedes dar cuenta. Eso nosotros tendríamos que multiplicar con el concepto del tiempo en este momento, ¿no es cierto? Y tendríamos pues obviamente la respuesta concreta del ejercicio, que es 30 raíz de 13, 30 raíz de 13 como tal. Y esta es la respuesta concreta y eficiente del ejercicio. ¿Preguntas, amigos? ¿Está claro entonces ahora sí? Vamos, concéntrense, jóvenes, de lo que acabamos de revisar un poquito la anterior semana. Entonces vamos a seguir jugando con el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a tener estas dos situaciones que seguir trabajando, ¿no es cierto? Bueno, vamos a nuestro siguiente ejercicio, jóvenes. Si no hay preguntas, por favor, vayan fortaleciendo, vayan identificándose qué tienen que hacer con el ejercicio, ¿no? Si es posible, tienen que dibujarse, pues sin duda vayan haciendo el dibujo respectivo, jóvenes. Tienen el texto, ¿no es cierto? Un sistema para controlar plagas en un cultivo ha reconocido dos puntos donde se encuentran plantas en mal estado. El primer punto A está 100 metros al norte y solo te tienes que ir al norte, ¿no es cierto? Y el otro punto B se encuentra a 50, 70 metros, ambos con respecto a la entrada de cultivo. Identifícate ya más o menos dónde estaría la situación gráfica. Si una persona se desplaza del punto A al punto B
consecutivamente y en este último trayecto demora 40 minutos, determine la velocidad. No sé si tú te acuerdas que constantemente nosotros ya hemos tenido esta situación de que dibújale al personaje, ¿te acuerdas? Dibújale al personaje, estira sus brazos, por favor. Estira sus brazos de tal manera, ¿no es cierto? Entonces podría estirar su brazo por aquí, podría estirar su brazo por acá. Y sin duda, jóvenes, la línea que está al frente de mis ojos, ¿no es cierto? La línea que cae al frente de mis ojos tiene que ver con el concepto del desplazamiento, ¿sí o no? Entonces, es muy importante de dónde a dónde está dirigido este concepto, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes deberían tener en cuenta, ¿no es cierto? Dibujé de esta manera porque dice que se va al norte y el otro se va a la posición. Entonces, por aquí tenemos nosotros, voy a colocar nuevamente con color azul. Aquí tendríamos nosotros nuestro punto A. Por aquí tendríamos nuestro punto B. ¿No es cierto? Estamos hasta ahí. El ejercicio te menciona cómo colocar la flecha, ¿no es cierto? Cómo deberías colocar la flecha en este caso, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta parte de aquí que está enfrente de mis ojos, ¿no es cierto? Es lo que nosotros identificamos como el concepto de desplazamiento, ¿no es cierto? Esta línea que está aquí enfrente de mis ojos es justamente lo que vendría a ser el desplazamiento. Si una persona se desplaza, dice, ¿no es cierto? Si una persona se desplaza del punto A al punto B. Entonces, ese viene a ser el concepto de desplazamiento del ejercicio, ¿sí? Nuevamente, enfócate un poquito en la lectura. Sí, ¿qué deberías hacer, no es cierto, en primera instancia para relacionar muy bien este ejercicio? Eso por un lado, ¿no es cierto? Te está preguntando la velocidad como tal en metros sobre minutos, que no es para hacernos tanto lío nosotros. ¿Ya? Debes de recordar adicionalmente, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos un concepto escalar. ¿Qué es un concepto escalar, jóvenes? Responde simplemente a esta fórmula. En cambio, nosotros también tenemos un concepto vectorial que responde a esta fórmula, ¿no es cierto? Variación de desplazamiento en la unidad de tiempo. Entonces, en este momento, díganme ustedes, ¿por qué situación nosotros nos iríamos, ¿no es cierto? Insisto, jóvenes, aparte de ser escalar, este se le reconoce tan simplemente con el nombre de rapidez. En cambio, el de acá se le conoce con el nombre y velocidad. Entonces, estrictamente está ligado a un vector. Ahora, la pregunta que yo les hago entre los dos ejercicios, jóvenes, ¿qué concepto utilizamos aquí? ¿El concepto escalar o el concepto vectorial? De acuerdo a la disposición y a los datos que nosotros tenemos. Si tú te vas identificando, entonces jóvenes, por favor, respondan por interno y cuéntenme qué concepto involucrarían ustedes o mencionen si desean qué concepto involucrarían para realizar este ejercicio. ¿Concepto escalar o concepto vectorial? ¿Cuál me recomendarían? A ver, ¿cuál me recomendarías? Ah, cuenten, jóvenes. Analízale un poquito los datos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un dato que dice 100 metros al norte. Sí, no solamente te está diciendo 100 metros como tal, porque si te hubiese dicho 100 metros, eso es un concepto escalar, pero en este caso te está diciendo, te está dando una dirección, entonces te está dando un vector. Y más aún cuando nosotros tenemos que ver con esto, si te das cuenta, ahí inclusive te está reafirmando el concepto que tienes que enfocarte con la parte vectorial. Entonces, sin duda, jóvenes, ¿qué vas a pretender hacer en este ejercicio? Vamos a tener que hacer justamente esto, ¿no es cierto? Entonces, nos está pidiendo inclusive dentro del texto, ¿no es cierto? Tú puedes darte cuenta que te está solicitando el concepto de velocidad, ¿no es cierto? No el concepto de rapidez, ¿no es cierto? Y por ese motivo, pues jóvenes, más bien nosotros hemos optado por borrar esta situación. Y nos quedamos netamente con el concepto de vector velocidad. ¿Y qué es la velocidad, jóvenes? Es el desplazamiento en la unidad de tiempo. ¿Y qué es un desplazamiento? Ustedes deben de recordar que un desplazamiento no es sino una actitud de restar, ¿no es cierto? Entonces, no te olvides que el desplazamiento es el que se identifique como final menos el que estés identificado con el concepto de inicial. Pero vamos obviamente a ver qué sucede en el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos nuevamente en la lectura del mismo, vamos a mejorar nuestro gráfico, vamos a posicionarnos dentro del gráfico, ¿no es cierto? ¿Ok? Nuevamente, entonces, jóvenes, ¿cómo estaría determinado esto? Yo te aconsejaría que tracemos un plano más o menos de coordenadas, ¿no es cierto?
queriendo pretender cómo vamos a trabajar en esto. Vamos a ver. Un sistema para controlar plagas en un cultivo ha reconocido dos puntos donde se encuentran plantas en mal estado. El primer punto está en la posición norte, ¿no es cierto? Es decir, que me voy directamente a la posición norte. Entonces, me voy directamente a la posición norte, más o menos por ahí. Es una línea recta prácticamente. Entonces, hagámosle una línea recta. Y jóvenes, entonces tiene una sola componente, ¿no es cierto? Este vector. Estamos hablando de 100J nada más. No describe triángulo, rectángulo, como puedes ver. Sí, respecto a quién, está justamente respecto a un origen, ¿no es cierto? El primer punto está a 100 metros al norte, correcto. Vamos, jóvenes, entonces a intentar dibujar el siguiente. Este sería el punto A, ¿no? Y el otro punto se encuentra en la posición 50-70. Estaríamos hablando que también está en el primer cuadrante, ¿no es cierto? Ambos con respecto a la entrada de cultivos. Ambos con respecto a la entrada de cultivos, es decir que los dos nacen en el mismo origen, ¿no es cierto? Prácticamente eso sería lo que ustedes tienen que ir descubriendo en cada uno de estos, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes cómo deberías determinar esta situación. ¿Sí o no? Tú debes acordarte muy bien del personaje que yo siempre coloco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace este personaje? Estira los brazos y enfrente de sus ojos, sí, vas a tener justamente esa capacidad de qué? Esa capacidad de colocar y cerrar prácticamente esto, ¿no es cierto? Sí, y es justamente lo que deberíamos hacer en este caso, ¿no es cierto? Que más o menos es por ahí la línea, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, este ejercicio, ¿por qué pongo esta dirección? Porque el ejercicio dice el primer punto está entalado y el otro punto se encuentra entalado. Ambos con respecto a la entrada de cultivo. Si una persona se desplaza del punto A al punto B, entonces en este caso nosotros ya tenemos quién está haciendo de final y quién está haciendo el concepto de inicial. Eso es muy importante, jóvenes, identificar, ¿no es cierto? Entonces nosotros como vector B, ¿qué tenemos como vector B? Tenemos la coordenada 50i más 70J, ¿no es cierto? Porque está en el primer cuadrante. Entonces, mis queridos amigos, yo pienso y creo realmente que ustedes primero deberían enfocarse en el concepto de desplazamiento y recordar, ¿no es cierto? Que para nosotros enfocarnos en el concepto del desplazamiento, siempre es bueno identificar quién hace de inicial, quién hace de final, ¿no es cierto? Esa es una situación muy importante, jóvenes, para cada uno de ustedes, ¿sí o no? Entonces, ¿qué les parece si les invito rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, pilas. Este estaría haciendo el concepto de final, en cambio el de acá estaría haciendo el concepto de inicial, ¿sí o no? Recuerda que el A no tiene otra componente, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que hacemos? A ver, gáname, por favor. Vamos haciendo primero el desplazamiento, ¿te parece? Hagamos el desplazamiento, jóvenes, coloquemos el final, ¿no es cierto? Coloquemos el final e inmediatamente coloquemos el inicial. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Coloquemos el que está actuando de final y debajo de este vector coloquemos el que está actuando como inicial. Pero obviamente el inicial, ¿qué tienes que hacer? Recuerda que el inicial tengo que cambiarle de signo, entonces sería menos 100J, ¿sí o no? Entonces, automáticamente le hacemos actuar a esta situación, ¿no es cierto? Y de esta manera nosotros realizamos y nos incorporamos con el desplazamiento, que sería la componente 50i menos 30J, ¿sí o no? Ese sería el concepto del desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, fíjate lo único que nosotros hemos obtenido, el desplazamiento, que no es sino la línea que está en mente el desplazamiento, jóvenes, ¿no es cierto? Ahora sí, nosotros ya podemos tener, ¿no es cierto? Y describir exactamente qué es lo que nos está pidiendo, ¿no? Sí, entonces necesitamos también la variación de tiempo, que en este caso sí nos da. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué hacemos? Cogemos el vector, ¿no es cierto? Cuyo dato nosotros ya tenemos. Sí, cuyo dato nosotros ya tenemos. Si quieres, lo hacemos por cada uno, ¿no es cierto? Hagámosle más bien fracciones individuales para cada uno, ¿te parece? ¿Ya? Entonces, jóvenes, sería 50i menos 30J y cada uno a su vez tiene que dividir para la variación de tiempo y la variación de tiempo en este caso es de 40 minutos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? Si simplificamos, te quedaría 5 cuartos i. Siempre con ese espíritu de ir analizando si estamos en lo correcto, ¿no? Sí, mira, todos son 5i, todos son 5 cuartos, ¿no? Chévere, por ahí vamos a ver si seguimos por acá, quedaría menos 3 cuartos j.
¿no es cierto? Y obviamente esto estaría dado en qué conceptos. Esto estaría dado en las unidades que serían metros, porque todos los ejercicios que nosotros venimos desde el principio, ¿no? Metros, metros, ¿no es cierto? Y obviamente la variación esta va a estar determinada en metros, que no le he colocado, pero debería estar, ¿sí o no? Debería estar en metros. Entonces, obviamente va a ser metros sobre minutos, ¿no es cierto? Preguntas, jóvenes, interrogantes sobre este concepto. Debes de recordar que la anterior semana nosotros estuvimos trabajando este tipo de ejercicios, ¿no? El personaje, entonces, estos son las posición inicial, este sería la posición final y la línea que se encuentra enfrente mío, jóvenes, es el concepto de desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes algunas características sumamente importantes del ejercicio. ¿Cuál ha sido la respuesta entonces de este ejercicio, mis queridos amigos? Acabamos entonces en sí de llegar a esta respuesta concreta, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esas son cositas jóvenes muy importantes que ustedes tienen que estimar, ¿no es cierto? Por ahí dejamos algunos ejercicios la anterior semana, no sé si te acuerdas, previstos, no les terminamos, pues ahora sí los estamos terminando, ¿no es cierto? Ok, muy bien, jóvenes, eso en primera instancia, ¿sí o no? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ya? Entonces, fíjate que del ejercicio, ¿no es cierto? Hemos identificado qué nos dan. Nos dan conceptos metros, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa nos dan? Nos están dando vectores prácticamente, jóvenes, ¿no es cierto? Que nacen desde un origen, ¿no es cierto? Entonces, más o menos es como mis deditos, ¿no es cierto? Estos son los vectores posición. Y la línea imaginaria, ¿no es cierto? La línea imaginaria que topa, obviamente tiene una dirección que vendría a ser la punta, ¿no es cierto? Dependiendo hacia dónde tú quieras dirigir la punta, ¿sí o no? Quién actúa de inicial, quién actúa de final. Esas son cosas muy importantes. Por eso ese personaje es muy importante, jóvenes, ¿no es cierto? ¿Qué es un desplazamiento? Un desplazamiento es la diferencia entre el final y el inicial. Y en este ejercicio es muy importante, jóvenes, nosotros notar eso, porque tenemos una fórmula, ¿no es cierto? Y no solamente por la fórmula que tenemos, sino porque nos está pidiendo el concepto de velocidad. Entonces, la velocidad tiene una propia descripción, ¿no es cierto? Es la variación del desplazamiento en la línea del tiempo. Es por eso que nosotros tuvimos que sacar el concepto de desplazamiento, ¿no es cierto? Es lo primero que hicimos. Obviamente, jóvenes, ustedes tienen que paulatinamente, mientras más vayas progresando esto, sin duda tienes que ser mucho más eficiente, ¿no? Dentro de las escuelas y todos tienen que estar sumamente pilas y constantemente tú has visto los conceptos de vectores que hemos estado trabajando y el por qué la actitud de este señor que justamente tenemos ahí, ¿no es cierto? Sí, muy pilas en eso, ¿no es cierto? Y bueno, otra cosa que podríamos decir, jóvenes, en este, de acuerdo a esta situación, es que las líneas consecutivas se unen, ¿no es cierto? Se unen, se suman, sería, ¿no es cierto? Las líneas consecutivas se suman, ¿no? Entonces, si tú me pides que suma, debería sumar la línea de color, que es un vector, obviamente, la línea de color azul, más la línea de color rojo, si en caso me pedirías otra situación particular dentro del mismo ejercicio. Las líneas consecutivas se suman, haciéndote un recorderis de lo que vimos la anterior semana. Mis queridos amigos, entonces vamos a nuestro siguiente ejercicio. Una persona se dirige desde su casa al trabajo, pero primero debe comprar en una farmacia un medicamento siguiendo el trayectorio que, siguiendo el trayecto que se indica en la figura. Si para ir de una ciudad, si para ir de una ciudad, para ir de su casa a la farmacia toma un autobús que viaja a una rapidez tal, fíjate la rapidez, aquí me da un concepto de rapidez, ¿ah? ¿Sí o no? Me da un concepto de rapidez. Ya, chévere. Y para ir de la farmacia al trabajo, toma un taxi con una rapidez. Ok, me está dando dos rapideces ya. Determine la rapidez media. Y ahora, y ahora, jóvenes, ¿qué hacemos? Miren, hay algo que nosotros, a veces resulta que es eficiente esta fórmula, jóvenes. Sí, ¿qué es lo que haces? Tú tomas la velocidad uno, tomas la velocidad 2 y divides para 2. En sí, ese es el concepto de la media, ¿no es cierto? Pero jóvenes, no te creas que eso es lo que nosotros pretendemos, obviamente, trabajar en este momento, ¿no? La velocidad media, jóvenes, no es sino la sumatoria de todas las distancias totales, ¿no es cierto? Dividido para qué? Dividido para todos los conceptos de tiempo. Prácticamente esos jóvenes lo que deberíamos nosotros tener como concepto dividido para todos, ¿no es cierto? Dividido para todos los
tiempos que deberíamos asumir en esta situación. ¿Ok? Entonces, por ahí deberías entender claro cómo realizar este concepto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué representa el primer dato que tiene 6 y 30 segundos y el otro dato que te dice 20 y 60 segundos, ¿no es cierto? Sí, los jóvenes, la velocidad media, ¿cómo nosotros determinamos? Y no está sujeto a esa situación que nosotros teníamos, ¿no? Que vamos a sumar una parte versus la otra parte. Eso no es correcto, ¿no es cierto? Como tal. Lo que sí deberíamos tener es la distancia total, ¿no es cierto? Dividido para el tiempo total. Entonces, ¿qué te parece si nos sujetamos a cada uno de los tramos, ¿no es cierto? Entonces, pongámosle tramo 1 y pongámosle tramo 2, ¿te parece? Entonces, vamos al tramo 1, jóvenes. ¿Qué información tengo yo en el tramo 1? Tengo la velocidad, 6 metros sobre segundos, que lo hacemos en cuánto tiempo, jóvenes? En 30 segundos. Por tanto, jóvenes, deberíamos nosotros sacar nuestra distancia 1, nuestra distancia 1 que es velocidad por tiempo, perdón, rapidez por tiempo, ¿no es cierto? Rapidez por tiempo. Ayúdame, por favor, jóvenes, entonces sacando. Vamos a sacar entonces cada uno de los tramos, ¿sí o no? Vamos a sacar cada uno de los tramos. Entonces tenemos la distancia 1, la distancia 2, dividido para cada uno de los tramos que se intervienen en el ejercicio, ¿no? Tiempo 1 más tiempo 2. Hagámoslo inmediatamente, mis queridos amigos. Entonces, vamos a desarrollar. Entonces, por un lado, respondamos inmediatamente esto que está sucediendo aquí, ¿no es cierto? Y pues, vamos a colocar por acá abajo cuáles son las cosas o los datos que tengo para el segundo tramo, ¿no es cierto? Entonces, para el tramo 2 tengo una velocidad de 20, una rapidez de 20 metros sobre segundos y tiempo 60 segundos. Me río, jóvenes, porque sigo diciendo velocidad. Y no es velocidad, sino rapidez. Entonces, jóvenes, vamos a sacar la distancia total, que es la velocidad sujeta en este momento, ¿no es cierto? Y obtengamos la distancia total. Por favor, mis queridos amigos, entonces, para entender muy bien el concepto de la velocidad media, ¿no? Entonces, ¿qué es la velocidad media, no es cierto? No es sino las distancias totales dividido para los tiempos totales. Y no sumar una velocidad con la otra velocidad. Puede coincidir, jóvenes, puede coincidir la respuesta, pero ese no es nuestro motivo. Entonces, jóvenes, inmediatamente hagámosle esta situación, ¿no? Vamos entonces, el primero sería 6 por 30, estaríamos hablando de una distancia 1 que vendría a ser un valor de ¿cuánto? De 180 metros, ¿no es cierto? Correcto, ya tenemos parte del ejercicio, ¿sí o no? Vamos por la otra esquina, vamos por la otra esquina a sacar la parte 2, ¿te parece? Entonces, ¿qué tenemos aquí? 20 que multiplica 6, tenemos entonces una distancia total que viene a ser de 120 metros, ¿sí o no? Entonces, en este momento, mira, nosotros ya tenemos dos cosas muy importantes, ¿no? Tenemos las distancias respectivamente que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Porque nosotros necesitamos las distancias totales dividir para los tiempos totales. Entiéndase muy bien, ¿no es cierto? Entonces vamos por ahí, mis queridos amigos. Sería entonces el tramo de 180 metros. Habría que sumar más 120. Eso a nivel de distancia, ¿no es cierto? Fíjate que es la parte de color verde, ¿no? Eso a nivel de distancia. Dividido en este caso para quien jóvenes para el tiempo total, ¿no es cierto? Sería 30 segundos, que a su vez va a sumarse más los 60 segundos. Entonces la velocidad media estaría determinada por, sería 200, 300. ¿Alguien quería argumentar algo? Coménteme. Sí, dime por... Ah, sí, sí, tienes toda la razón. 20 por 60, tienes toda la razón. Me está faltando un cero. Muchísimas gracias, mija. Sí, 20 por 60 estaríamos hablando de 1200 metros. Ah, inclusive es aquí más. Tienes toda la razón. Yo cogiéndole el dato de 60, de 6. 20 por 60 son 1200 metros. Entonces agreguemos el 1200 metros nada más por ahí, jóvenes. Sí. Entonces ahora sí, nos va a variar 1180 más 1200. Estamos hablando de qué valor exactamente, jóvenes. Estamos hablando de 1380, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que a su vez se divide para 90.
Y pues obviamente ustedes tendrían que simplificar, ¿no es cierto? Y simplificando, sí o no, de hecho se va a ir el cero con el cero. ¿Existe la posibilidad de dividir o no? ¿Qué opinan ustedes? O al menos sacar la tercera, ¿no es cierto? Entonces, al menos creo que hay que sacar la tercera. La tercera de 13, 4 llevo 1. La tercera de 18, 6. La respuesta sería, jóvenes, entonces 46 tercios. Preguntas, inquietudes, mis queridos amigos. ¿No harán entonces la velocidad media, lo típico en el colegio que sabía? Yo también cometía ese error, ¿no? Sí, pilas con esto, no, no es ese criterio, jóvenes, sí, y ese criterio es llevas a la universidad, y me acuerdo que un profesor que tenía hasta se rió cuando hice eso, ¿ah? Y él me hablaba de la velocidad media, no solo de la rapidez, ¿no es cierto? Puede ser que te coincida, pero no es así, jóvenes. Entonces, la velocidad media, jóvenes, es justo lo que mencionamos aquí, y vamos a poner otro recuadro, ¿no es cierto? Y a dejar una fortaleza y un tremendo recuadro, ¿no? La velocidad media es la distancia total dividido para los tiempos totales. ¿Ok? Por eso es que nosotros hemos sacado las distancias en cada uno de los casos, ¿no es cierto? Inclusive su compañerita se fijó que multipliqué por 6 y era de multiplicar por 60, ¿no es cierto? De tal manera, mira cómo nosotros hemos sacado cada una de estas situaciones, jóvenes. Preguntas respecto al tema, jóvenes. Sí, entonces vayan favoreciéndose de toda esta película, jóvenes, sí, como tal. Sería bueno que tomen conciencia de esto, ¿no? Por favor, jóvenes, no se olviden. Tenemos que trabajar realmente en cada una de estas situaciones. Es la única manera de realizar bien todo esto, ¿no es cierto? Y la única manera de garantizarte que si tú trabajas, pues obviamente vas a poder realizarlo. Tenemos entonces este ejercicio terminado, ¿no? Espero que les quede concreto qué es la velocidad media y cómo tienes que utilizar dicha velocidad media. Vámonos a nuestro siguiente objetivo. Ya, vamos a nuestro siguiente objetivo. Te invito, ¿sí? Bueno, un poquito jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, identificando algunos de los roles que deberías tener en cuenta dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Me parece que la anterior semana sí avanzamos por aquí. Y lo típico, jóvenes, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la velocidad final más menos la aceleración por tiempo. Tenemos una fórmula que es muy parecida a este concepto, que es la velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces la aceleración por la distancia. Tenemos otra fórmula, en cambio, que depende de la distancia, es una fracción prácticamente. Te cuento algo, inclusive con esta fórmula es algo que realmente recién el año pasado le comencé a experimentar, ¿no es cierto? Entonces sucede que sumo las dos velocidades y divido para 2, ¿sí? Y a su vez multiplico por el tiempo, ¿no es cierto? Y de una u otra forma, mira, asimismo, cada una de estas carece de algo. Sí, eso es lo fascinante de utilizar esto. Por ejemplo, este carece de la distancia, mira. Este carece de qué carece este, jóvenes? Velocidades, aceleraciones, distancias. Y este, mira, este carece de algo que no nos gusta mucho tener en cuenta, ¿no es cierto? El tiempo. Este carece de quién? Este carece de la aceleración. Y te comento algo, jóvenes, siempre se suma este ejercicio. Estamos. En todas las fórmulas, por ejemplo, ustedes pueden ver que yo he expresado el concepto más menos, ¿no es cierto? Y justamente en esta tercera fórmula, nosotros. Yo también le podría decir, verás, coloquemos un orden también para utilizar estas fórmulas, ¿no? Tenemos la fórmula 1, la fórmula 2, la fórmula 3, podríamos manifestarle, ¿no es cierto? Y al último, créeme que esta es una de las fórmulas que menos yo le utilizo, jóvenes, y es bot más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Sí, más menos, ¿no es cierto? Esta es una de las fórmulas que menos les utilizo. Y esta fórmula está sincronizada o carece de qué. ¿Carece de qué más bien sería? Esta carece de la velocidad final. ¿Sí te das cuenta? Cada una tiene el argumento, ¿no es cierto? ¿Por qué deberías utilizarla? Y obviamente en qué carece cada una de las situaciones, ¿no es cierto? Y es justamente a eso que deberías enfocarte. Ahora, nosotros tenemos dos conceptos, ¿no es cierto? El que acelera, ¿no es cierto? Sin duda el que acelera va a ser el motivo por qué nosotros vamos a utilizar el más, pues. ¿Sí o no? Ya te conversé que exclusivamente la 3 es una parte exclusiva, ¿no?
Y en cambio, ¿qué pasa? Nosotros también tenemos el concepto que desacelera o frena, ¿no es cierto? O frena prácticamente sería esta situación. Y es justamente porque nosotros utilizamos en las fórmulas este de acá. Sí, a excepción de la fórmula 3, que tú le puedes ver, darte cuenta que en esa no le he colocado de colores, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos nosotros prácticamente nuestros tres conceptos principales. Y pues, sin duda, jóvenes, ¿no es cierto? Si ustedes se ponen a identificarse muy bien, toda esta expectativa que nosotros hemos colocado en este momento es netamente escalar. ¿Sí o no? Es netamente escalar, porque lo único que haces es hacer uso de las fórmulas, inmediatamente trabajarlas, ¿no es cierto? Sí. Y no todas estas fórmulas tienen esa capacidad de trabajar en el ambiente vectorial, ¿sí o no? Entonces, eso también es algo muy importante, jóvenes, que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no es cierto? No todas las fórmulas que nosotros tenemos en este momento tienen esa situación de hacerlo en el ambiente vectorial. Entonces, fíjate, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros, un paréntesis en esto, cuando nosotros hablamos de velocidad, la velocidad está estrechamente relacionado con el desplazamiento, ¿sí te das cuenta? Pongámosle desde otro punto de vista. La velocidad que hace el enfoque directamente en la unidad del desplazamiento. La velocidad, propiamente hablando, tiene que ser un vector. Pero nosotros jóvenes, si utilizamos el concepto de rapidez, sería el otro, ¿no es cierto? De rapidez, ¿sí o no? De la rapidez. Este es un concepto netamente escalar. Y la rapidez que utiliza el concepto de la distancia, ¿sí te das cuenta? Entonces no te olvides esos parámetros chiquititos en los ejercicios, ¿no es cierto? Y es justamente por eso que ahora, mira, prácticamente todo lo que nosotros acabamos de colocar sin duda es netamente escalar, es el mundo escalar, ¿sí o no? Pero no todas las fórmulas que están presentes ahí tienen esa capacidad de transformarse al mundo de vista vectorial. ¿Estamos? Son algunas de ellas que tienen esa sincronización con el mundo de vista vectorial. Entonces, jóvenes, espero que ya le tengas claro cuáles son las fórmulas desde el punto de vista escalar, ¿no es cierto? Cópiate. 1, 2, 3, 4. Y la cuarta, jóvenes, es una que no acostumbro mucho usarle realmente después de hacer un análisis y una revisión, ya porque me toca mismo, la utilizo, jóvenes, ¿no es cierto? Pero si nosotros en cambio nos enfocamos en el movimiento parabólico, va de cajón. En cambio, en el movimiento parabólico te voy a dar un orden distinto al que está en este, ¿no es cierto? De hecho, en el movimiento parabólico, la primera ecuación que te doy es esta de aquí, ¿no es cierto? Sí. Y pues jóvenes, pero al menos en forma general, cuando nosotros veamos el movimiento rectilíneo uniforme, más o menos por aquí te sondeo la situación, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué está pintado de colores? Porque se puede sumar o restar dependiendo del concepto, si acelera o si frena prácticamente, ¿no es cierto? Ok, no todas las fórmulas que tú ves o están aquí, no todas estas fórmulas tienen esa capacidad de irse al punto de vista vectorial. Algunas de ellas sí tienen el punto de vista vectorial, jóvenes, ¿no es cierto? Entonces vamos a identificar cuáles son esas fórmulas que estrechamente están relacionadas con ese argumento vectorial. Entonces, vamos a escribir en cambio el otro lado, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el ambiente vectorial. El vector velocidad. No necesitaríamos decir vector. Directamente velocidad final es igual a la velocidad inicial. Te sugiero que más bien le pongas simplemente más, ¿no es cierto? Aceleración por tiempo. ¿Sí? Entonces, esta fórmula puede pasar al concepto vectorial. Esta fórmula de acá, en cambio, es desplazamiento. ¿Te acuerdas? En el un lado se llama distancia. En el un concepto, sin duda, no se llama distancia. Y en el otro concepto, en cambio, se llama desplazamiento. Entonces, dos realidades, ¿no es cierto? Que se asemejan, pero no son lo mismo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué le pondrías aquí? Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora, jóvenes, no olvidemos que es un desplazamiento, ¿no es cierto? Sí, es final menos inicial. Entonces, esta fórmula puede ser un poquito más extensa realmente, ¿no es cierto? Esta fórmula puede ser final menos inicial y prácticamente habría que copiar todo esto de aquí. Me estoy olvidando
situaciones que son vectores, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y si yo despejo la posición final, ¿sí? Este tendría que ver con la velocidad inicial más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado más la posición inicial. Es más, como es una ecuación de segundo grado, te cuento que la deberíamos dejar descrito como una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, sí, debería ser un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por tiempo más la posición inicial. Fíjate, tremenda situación que se arma cuando nosotros tenemos que armar, específicamente sobre todo con esta fórmula de aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, esto ya es en el punto de vista vectorial, ¿no es cierto? Entonces, nota la diferencia que tendrías en cada una de estas situaciones, ¿sí o no? Mira la diferencia, el contexto de cada una de las situaciones y específicamente esta última parte que escribía, ¿no es cierto? Por la acción del desplazamiento, ¿no es cierto? Por la acción del desplazamiento es que nosotros podemos prácticamente borremos esta parte, ¿no es cierto? Entonces, no nos olvidemos de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué hace un desplazamiento? Un desplazamiento es final menos inicial. Sí, que es justamente lo que vas a tener que variar aquí. Y obviamente si comenzamos a variar el desplazamiento, prácticamente se deduce, mira, una fórmula extra que le acabamos de colocar ahí abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vas armando un poquito más de criterios con respecto al ejercicio. Hay algunas pequeñas deducciones, ¿no es cierto? En el primer caso vimos del punto de vista escalar y que carecen algunas fórmulas. Y en este caso nosotros tenemos para la misma situación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, prácticamente jóvenes, sí, y ocupamos más por lo general en vectores, ¿no? Estoy hablando de vectores, la parte de azul. Tenemos prácticamente solo dos de estas fórmulas que pueden llevar o dan lugar a este evento, jóvenes. El resto, pues prácticamente. Te comento que por ahí encontré una fórmula o una forma de despejar, ¿no? Pero bueno, no le veo tan propia como para colocarle en este momento. Todo esto, jóvenes, está nuevamente ligado a algunos gráficos específicos, ¿no es cierto? Así que ponte pilas en cada una de estas deducciones. Sin duda yo voy a hacer una pequeña sincronización con lo que tenemos en este momento, ¿no es cierto? Y nuevamente les voy a mandar al grupal. Me parece que esta lámina nos quedó sumamente bien, ¿no es cierto? Y creo que se merece realmente que te la envíe para que la tengas, ¿no? Vamos a seguir viendo entonces, jóvenes, en esta partecita ambas situaciones. Movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Correcto, entonces te envié por interno justamente esta situación. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes, de todo este concepto que nosotros estamos viendo en este momento, coméntenme inmediatamente. Cuenten, jóvenes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me decías algo? Correcto, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Sigamos, por favor. ¿No es cierto? Ok, vamos a seguir, jóvenes, entonces, una vez que tenemos ya un poquito más claro las fórmulas. Nuevamente mira este ejercicio, ¿no es cierto? No, esto no se quita de nuestra mente y tú has visto que desde la anterior semana sigo con esto. Es que jóvenes, esto hay una continuidad, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener que cambiar de película. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros ya tenemos el concepto de la velocidad. Entonces, en este gráfico nosotros tenemos dos oportunidades. Tanto la oportunidad de avanzar al gráfico de la aceleración, como la posibilidad de regresarnos, ¿no es cierto? De regresarnos, ya no tengo espacio al gráfico de la posición. ¿Sí te das cuenta? Entonces tenemos dos aspectos, ¿no es cierto? La posibilidad de avanzar o la posibilidad de regresar. Tú debes recordar que nosotros manteníamos algunos conceptos, ¿no? Ahora vamos a hacer el análisis de esta gráfica, ¿no es cierto? Ok, jóvenes, estas líneas rectas, ¿no es cierto? Son líneas constantes prácticamente. Y si tú te ubicas, son líneas constantes como tal. Son líneas constantes entonces con respecto al título que tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el título que nosotros tenemos? Es el título de la rapidez, ¿no es cierto? Sí, son constantes en ese espacio, jóvenes. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? En esta parte nosotros tenemos, jóvenes, el concepto de la rapidez constante, de la rapidez constante. Ahora, ¿qué significa que la una esté hacia abajo y la otra esté hacia arriba? Que la una va y la otra tiene que regresar, pues sin duda, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos del concepto de esto, de la rapidez constante, jóvenes, ustedes deberían poner mucho enfoque en qué tema estás hablando, ¿no es cierto? Estarías hablando del movimiento rectilíneo uniforme, y sin duda, entonces, en estas partes estaríamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué más se acuerdan de este ejercicio, jóvenes? ¿Qué más se acuerdan? ¿Qué pasaba con esto, no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa con las áreas? ¿Te acuerdas que por un lado, solo fíjate en la parte de arriba, en la parte titular, ¿no es cierto? Nosotros estamos prácticamente aquí, pero nosotros tenemos la capacidad de regresarnos, ¿sí o no? O identificar parte de lo anterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo vamos a ser jóvenes con eso? ¿Cómo nos regresamos? Podríamos poner por aquí en la parte superior. Prácticamente entonces las áreas nos permiten intuir cómo sería nuestra situación anterior, ¿me entiendes? Porque las áreas nos dan o nos fortalecen dos cosas. Nos fortalecen distancias o a su vez nos estarían fortaleciendo el concepto de desplazamiento. ¿Se acuerdan de la anterior semana? ¿Ya? Pero por otro lado, jóvenes, nosotros podemos sacar un proceso, yo que sé, de derivación, ¿no es cierto? O podríamos trasladarnos a un siguiente gráfico. Y si nosotros nos trasladamos a un siguiente gráfico, sí, quién da chance? ¿Quién da esa oportunidad de ir a un siguiente gráfico? ¿Quién da esa oportunidad de ir a un siguiente gráfico? La línea inclinada. ¿Por qué? Porque al tener una línea inclinada de esta naturaleza, para el siguiente gráfico va a ser una línea inclinada que depende mucho de la pendiente, ¿no es cierto? Entonces, esto nos va a dar un criterio de pendiente negativa. Y si nos da un criterio de pendiente negativa, esto va a ser debajo del cero. ¿Se van acordando de eso? Entonces, si da lugar, esto da lugar a que nosotros tengamos una nueva oportunidad de graficar. ¿En qué tramo? En el tramo de 3 a 5. ¿Sí te das cuenta? Sí. Y tendríamos obviamente debajo del cero, esto quiere decir que viene a ser una aceleración negativa. Y al dar lugar a esa situación, ¿no es cierto? Al dar lugar a esa situación que te estoy mencionando en este momento, ¿no es cierto? Estaríamos nosotros aquí con el enfoque del movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado. Mira entonces cómo se va dando todo este criterio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con este gráfico? Este gráfico me permite ir a un siguiente gráfico. Tú automáticamente ya deberías intuir brevemente, ¿no es cierto? Sin la necesidad de tener datos numéricos, ¿sí? ¿Cómo voy al siguiente y cómo me fortalezco del siguiente gráfico, ¿no es cierto? Medio mecánico en el asunto, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces hay que saber leer y expresar qué está pasando en este gráfico. ¿Qué parte? Las líneas constantes, ¿no? Las líneas de color rojo, jóvenes. Las líneas de color rojo, ¿sí? Estas líneas constantes, ¿no es cierto? Son las líneas constantes. ¿Qué hacen esas líneas constantes? Sería el concepto de la velocidad, ¿no es cierto? Está justamente determinado el concepto de la velocidad, ¿no es cierto? Las líneas constantes. ¿Ya? La gráfica que cae, ¿no es cierto?, estaría prácticamente proveyéndonos la siguiente información. Entonces, jóvenes, si ustedes quieren, podrían inmediatamente trasladar, ¿no es cierto?, todo esto, sí, sin cálculos, sin nada, jóvenes. La idea sería un punto de vista bastante objetivo, donde tú tienes la capacidad de, tienes esto, ¿no es cierto? Prácticamente esos son mis ejes. Y tú tienes que trasladarte. Las líneas de color rojo, jóvenes, las líneas de color rojo, ¿no es cierto? Prácticamente, ¿qué hacen? Las líneas de color rojo, que son líneas constantes, ambas líneas tienden a ser cero, pues, automáticamente, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿qué van a hacer? Van a respetar los espacios, ¿no? Es decir, de 3 a 5 y el otro sería de 5 a 7. Estoy utilizando ya el criterio de la derivada, como te puedes dar cuenta, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos la parte de color azul, pero la parte de color azul, al tener un valor de pendiente negativa, sí o no, permite rápidamente que nosotros transformemos a nuestro siguiente gráfico, ¿no es cierto? Entonces, como te hablaba, ¿no? Nosotros estamos partiendo del gráfico que tiene que ver, ¿no es cierto? Sí, tal como nos dieron la esencia del ejercicio, ¿no?
tal como nos proveyeron la esencia del ejercicio. Entonces, el gráfico, ¿en qué nos dieron? El gráfico nos dieron en el concepto de velocidad, ¿no es cierto? Y nosotros mantenemos el gráfico en el concepto de velocidad. Vamos a colocar aquí una B de velocidad. Pero nosotros jóvenes podemos intuir brevemente si da la oportunidad al siguiente gráfico, y el siguiente gráfico sería el gráfico de la aceleración. Y este ejercicio se presta para eso, jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, si se presta para eso, nosotros tenemos entonces un valor de pendiente negativa, es decir, que eso va debajo, ¿no es cierto? Eso va debajo, ¿sí? Entonces, más o menos le he dibujado por aquí utilizando este pequeño criterio, ¿no es cierto? Entonces, más o menos por ahí, ¿sí? Como te puedes dar cuenta. Sí, entonces la línea que va debajo, ¿no es cierto? ¿Y para qué utilizas tú? ¿Para qué deberías sacar el criterio de la pendiente? El criterio de la pendiente es porque justamente va a estar determinado en este sentido, ¿no es cierto? Sí, entonces habría que obviamente identificar el criterio de la pendiente. Mira todas las cosas que se van dando en el ejercicio, ¿no es cierto? Si tú no sabes reconocer, si para ti es un poco dificultoso, jóvenes, ponte en esta película, si para mí es un poco dificultoso identificarme qué pasa o qué tema estoy hablando, yo te aconsejo que automáticamente tú le apuestes inmediatamente a transformarte y te vayas al siguiente gráfico. ¿Sí te das cuenta? Cuando tú no conozcas qué estás haciendo en un gráfico, ándate al siguiente gráfico inmediatamente y con los criterios que se te ha enseñado de las gráficas, ¿no es cierto? Cada línea se va a transformar. La línea de color rojo, ¿no es cierto? La línea de color rojo que aquí está arriba, no es que siempre va a estar arriba, ¿no es cierto? Es una línea constante, sí o no, pero esa línea se va a transformar y se va a hacer cero, si te das cuenta. Y la línea cuya pendiente es negativa, ¿no es cierto? Se va a transformar. Y es una línea inclinada, ¿no es cierto? Entonces, esta línea inclinada pasa a ser una línea recta que está, ¿qué cosa? Que está debajo de la gráfica. Todas esas cositas jóvenes ustedes tienen que identificar, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, mira, la línea que está debajo y es una línea constante prácticamente, nuevamente se hace cero. ¿Sí te das cuenta? Entonces, hemos aprendido ya previamente todo este concepto de transformaciones, cómo se van dando, ¿no es cierto? Entonces, es una excelente actitud que ustedes tengan y se puedan ir depositando con cada trayecto de lo que estamos viendo en este momento, ¿no es cierto? Son pautas muy importantes, jóvenes, que ustedes tienen que tener claro, sólido y obviamente para poder avanzar en los ejercicios, ¿no es cierto? Voy a borrar todo esto que he puesto, jóvenes, porque no es exactamente lo que pretendo, ¿no? Entonces, hay que tener claro ese criterio, pero jóvenes, ¿no es cierto? Sí, como yo les digo, ¿no? Si ustedes dudan de la situación, ustedes traten de inmediatamente transformar e intuir el siguiente gráfico, porque yo no he hecho ningún cálculo en este momento, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿qué sucede y por qué es tan importante este gráfico, ¿no es cierto? Y vamos nuevamente al gráfico desde el punto de que nos dieron desde el principio, ¿no? Es porque aquí, jóvenes, se identifican los conceptos de las teorías. Entonces, ¿qué teorías? ¿A qué teorías me refiero, jóvenes? ¿No es cierto? Entonces tenemos nuestro primer rectángulo. Tenemos por acá abajo otro rectángulo, ¿no es cierto? Ya está descrito, mira, cada una de estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos, jóvenes? Área 1, tenemos el área 2, tenemos el área 3 y finalmente tenemos el área 4. Sí, ¿por qué? Porque este gráfico, en cambio, tiene la capacidad de determinar qué pasaría con las distancias y qué pasaría con los desplazamientos. ¿Qué hace el concepto de la distancia en este gráfico? El concepto de la distancia, jóvenes, no importa dónde estén ubicados, lo único que hace es área 1, área 2, área 3 y área 4. Eso es lo que hace el concepto de la distancia. Simplemente suma cada una de las áreas que participan como tal. Y obviamente la distancia debería estar dado, según el título de esto, en metros, ¿no? Pero en cambio, jóvenes, cuando nosotros nos enfocamos y obviamente cambiamos la película de este enunciado, ¿no? Y ahora se llama desplazamiento, ¿no es cierto? Desplazamiento es muy importante y pone mucho ojo, ¿no es cierto?, dónde están ubicadas. Y pone mucho ojo desde qué punto de vista, jóvenes. Desde el punto de vista que sí diferencia el desplazamiento, ¿no es cierto? Que sí diferencia y es justamente esta la situación que la diferencia, ¿sí? Porque hace mucho,
Hace mucha relación, jóvenes, si está encima o está debajo el ejercicio, si te das cuenta. Sí, el desplazamiento hace y juega mucho con ese concepto, jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hablamos del desplazamiento, nosotros, ¿cómo deberíamos realizar nuestro ejercicio, ¿no? Tenemos entonces área uno más área 2 porque están encima de la recta, si te das cuenta, lo que está encima de la recta. En cambio, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger los que están abajo, ¿no es cierto? Abajo, los arriba y los otros que están debajo. ¿Y qué vas a hacer con los que están debajo? En cambio, vas a restar. ¿Sí o no? Jóvenes, obviamente aquí tenemos diferentes figuras, jóvenes, ¿no es cierto? ¿Y en qué situación, jóvenes, entonces, en el gráfico de la velocidad versus el tiempo? Aquí determino las áreas. ¿Sí? Solo en este gráfico tener muy en cuenta eso, ¿no es cierto? Solo y exclusivamente en ese gráfico la particularidad que tienes que tener de acuerdo a esto, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, vamos a sacar rápidamente estas situaciones, ¿te parece? Sí, vamos a sacar también inmediatamente en este ejercicio, veamos qué nos pide, ¿no? Determine qué tipo de movimiento se tiene, la distancia total y desplazamiento y la aceleración en cada tramo. Bueno, realmente yo creo que hay una sola aceleración, ¿no? Que se va, no creo que sea diferente pendiente, jóvenes, creo que ha de ser la misma línea de azul. Me supongo que es la misma línea de azul, ¿no? Sí, me supongo que es una sola línea de azul de arriba hasta abajo. ¿Ya? Vamos, jóvenes, entonces, con esta pauta que te he dado, vamos ahora sí respondiendo, ¿no es cierto? Vamos a sacar la distancia total, vamos a sacar el desplazamiento total, que no es sino concepto de áreas, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, ¿qué es la distancia total? La distancia total, jóvenes, está determinada por la sumatoria de áreas, ¿no es cierto? El desplazamiento total está determinado por la sumatoria de áreas, pero pongámosle un asterisco. Y le pongo un asterisco porque hay que tener cuidado con ciertas cosas, ¿no? Es limitante, si me entiendes. Es limitante, por eso le pongo eso. Y la aceleración en cada tramo, jóvenes, prácticamente, ¿en qué consiste la aceleración? En que nos saques el valor de la pendiente. Entonces, el valor de la pendiente, cuando tienes este título, el valor de la pendiente obviamente va a ser aceleración. ¿Y qué tipo de pendiente vamos a tener? Vamos a tener un valor de pendiente netamente negativo. Jóvenes, entonces tómate unos minutos, trabájale por favor, identifícale muy bien. Van varios de estos ejercicios que se vienen sin duda y se vienen porque se vienen. Por favor, jóvenes, determíname estos ejercicios rápidamente. Por favor, termínalo de hacer. Vamos, un minuto. Listo, jóvenes, entonces, ¿cómo te queda el ejercicio? ¿No es cierto? Vamos, jóvenes, ahí mismo saquemos las áreas, ¿no es cierto? Vamos a sacar las áreas de cada una de estas. Tenemos 3 de ancho, 3 por 4.
3 por 40, ¿no? Tenemos tanto de ancho, 3 por 40, 120. ¿Ya? Existe una fórmula característica de sacar el triángulo rectángulo, verás, ¿no? Sí, el triángulo rectángulo obedece a una fórmula que es base por altura sobre 2. Ojo, ¿no? El área de un triángulo rectángulo, ¿no? Tiene de ancho 1 y de alto 40. 1 por 40, 40 dividido para 2 es 20. Vamos a ver, jóvenes, entonces, ¿cuánto tiene el siguiente, no es cierto? El siguiente tiene ¿cuánto? El siguiente tiene 1 de ancho y tiene 30 hacia abajo. Seríamos 30 por 1, 30, sería 15. ¿Sí o no? Ok. Preguntas hasta acá, ¿no es cierto? Y el último, jóvenes, tenemos ¿cuánto? Del 5 al 7, 2. Para abajo 30, ¿sería cuánto? Sería 60, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, mis queridos amigos, las distancias versus las distancias simplemente hay que sumar 120 más 20 más 15 más 60. Lo único que haces es suma. 120 más 20, 140, 200. Si no me equivoco, jóvenes, esto estaríamos hablando de 215 metros, ¿no es cierto? 215 metros, como puedes darte cuenta. En cambio, ¿qué hace un desplazamiento, jóvenes? Un desplazamiento sí distingue la posición, sí distingue dónde está colocado, ¿no? 120 más 20 menos 15 menos 60. 120 menos 60, 60. 60, ¿no es cierto? 120 menos 60, 60 más 20, 80 menos 15, 65 en realidad, ¿no es cierto? ¿Estamos o no estamos? ¿Sale o no sale 65, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Estoy bien o estaba mal con esta última? Correcto, ¿no? Sí, sería 5, 60, 65, ¿no es cierto? Entonces, en este último estaríamos hablando de 65 metros. Y eso era todo lo que quería, jóvenes, que ustedes se enfoquen en hacer, ¿no es cierto? Tenemos 65 metros. Correcto, te puedes dar cuenta, entonces para todo eso nos sirvió esta situación. Vamos, sácale rápidamente cuánto sería la pendiente de este ejercicio, ¿sí? Entonces tienes la coordenada 5 menos 30 y tienes la coordenada por aquí cuya componente es 3 y 40, ¿no es cierto? ¿Ya? Jóvenes, con este criterio de las pendientes, ¿no es cierto? Con estos numeritos que están por aquí, por favor, sácale inmediatamente el criterio de la pendiente en este ejercicio, jóvenes, ¿no es cierto? Vamos. Determíname rápidamente cuál es el concepto de la pendiente, ¿no? Sí, brevemente. Entonces, jóvenes, el concepto de la pendiente, ¿en qué consiste? Copiamos uno de ellos igualito. Y debajo copiamos el otro, ¿no? Pero hay que hacer cambios. Habría que hacer menos 5 y habría que hacer más 30, ¿sí o no? Hay que hacer algunos cambios, ¿sí o no? Porque la pendiente es restar, pues, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, ¿cuánto vale la pendiente? La pendiente vale, bueno, y aquí ya resta, sería 70. Aquí sería, ¿cuánto sería? Menos 2. Por tanto, la pendiente hay que crear el ambiente de la pendiente, ¿no? Recuerda que esta es una fórmula que yo les he enseñado, jóvenes, obviamente bajo otro criterio adicional, ¿no es cierto? Para tratar de realizar brevemente toda esta situación, ¿no es cierto? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? ¿Sí? Ahora, pero si ustedes también se enfocan un poquito más en esto, ¿no es cierto? Sí, a ver, déjame colocar. Entonces, ¿cuánto vale aquí? Vale 35, ¿no es cierto? Ya, ahora verás. Vamos a leer el gráfico, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Vamos a leer el gráfico, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Vamos a leer el gráfico. Vamos a leer el gráfico. Por favor, ponte en el gráfico. ¿Entre qué valores estamos nosotros trabajando? Estamos trabajando justamente entre estos dos valores. ¿Sí o no? Entonces, jóvenes, ¿qué es una aceleración? Ahora vamos a la definición de la física, si tú quieres. La aceleración es la variación de la velocidad en la variación de tiempo, ¿no es cierto? ¿Y qué es una variación? Una variación, ¿qué es este famoso triángulo? ¿Te acuerdas? El triángulo es velocidad final menos velocidad inicial. O sea, prácticamente es una resta, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes?
Es una resta prácticamente, ¿no es cierto? Y obviamente tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, jóvenes, si nosotros nos identificamos con este criterio, ¿no es cierto? Y relacionamos la parte del ejercicio, la lectura. Tenemos quién actúa como velocidad final. Este vendría a ser mi velocidad final y este de acá arriba vendría a ser mi velocidad inicial. Entonces copiamos menos 30, menos ¿qué cosa? Menos el de arriba sería menos 40. ¿Cuál es la diferencia de tiempo que hay de aquí hasta acá? De 3 a 5 hay una diferencia de 2. Y mira que automáticamente solamente identificándonos con la gráfica, ¿sí? Obtenemos el mismo resultado. ¿Estamos? ¿Quieres obtener por medio de la pendiente? Identifícate con los conceptos gráficos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos velocidades y obviamente hemos identificado quién está actuando como final y quién está actuando como inicial. ¿Preguntas, chicos? ¿Está claro entonces estos pequeños detalles que te doy en este momento, ¿no es cierto? Varias de las situaciones, como puedes irte acomodando y mira específicamente cómo será. Siempre una inclinada da lugar al siguiente gráfico, ¿sí me entiendes? Si estuviéramos en el gráfico de la posición, esto sería velocidad. Si estamos en el gráfico de la velocidad, la línea inclinada es aceleración. La línea inclinada es el título del siguiente gráfico, si te das cuenta. ¿Sí? Nuevamente, si estamos en la posición, metros, y te doy una línea inclinada, esto viene a representar para el siguiente gráfico velocidad. Porque la situación es tres conceptos, ¿no es cierto? Es posición, velocidad y aceleración. Entonces depende en qué tema estés, ¿no es cierto? Si estoy en el gráfico de la velocidad, como es en este caso, y te presento una línea inclinada, la línea inclinada es parte del siguiente tema. ¿Estamos? Eso es lo que ustedes tienen que identificarse con esta situación. Preguntas, amigos, entonces, ¿está claro el ambiente, cómo manejamos esta situación? Entonces, sí, ¿para qué se manejan las áreas? Y exclusivamente no se sacan las áreas en cualquier sitio. No puedo sacar las áreas en el gráfico de la aceleración. Las áreas exclusivamente se sacan en el gráfico de la velocidad. Porque en el gráfico de la velocidad puedes determinar dos conceptos, distancia y desplazamiento. ¿Estamos? ¿Qué más podrías tú? Los títulos. Sí, el título se llama velocidad, da la posibilidad de ir a un siguiente gráfico que sería la aceleración. Por conceptos de derivación, jóvenes, ustedes tienen que identificar cómo paso de un gráfico al otro gráfico sin la necesidad de estar colocando, ¿no es cierto?, tantos detalles. Y en este ejercicio, mira que al final acabo de colocar realmente el 70, ¿no es cierto? Al final estoy colocando, perdón, no es el 70, sino es menos 35, ¿no es cierto? Y observa que para sacar el 35 lo saqué prácticamente de dos formas. Sacando la pendiente, punto inicial, punto final, ¿no es cierto? Y con esa estrategia que estás manejando conmigo. A uno de los dos cambias de signo, ¿sí o no? A uno de los dos cambias de signo. Estamos manejando una estrategia, jóvenes, que a uno de los dos cambio de signo, ¿sí o no? A uno de los dos, obsérvale. Le he cambiado de signo a cualquiera de los dos, pero a uno de los dos cambia de signo. Correcto, ¿no es cierto? Hemos sacado la pendiente. No obstante, ¿no es cierto? Nosotros ahora guiándonos de la estructura, ¿qué es la aceleración? Es la variación de la velocidad en la línea de tiempo. Sí les estoy compartiendo la clase, jóvenes, indíquenme. ¿Qué me... Sí, seguro. Sí les estoy compartiendo porque me salió un mensaje acá. Ya. A ver. Y otra jóvenes, solo observando, ¿no es cierto? Observando que, observando estos criterios. Espérame. ¿Qué pasó aquí? Observando estos criterios, jóvenes, solo observando cuál actúa de final versus cuál actúa de inicial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál actúa de inicial? ¿Cuál actúa de final? ¿No es cierto? Final menos inicial. Y solamente manteniendo esos pequeños criterios, mira cómo yo me acomodé, obviamente en el escenario del tiempo que necesitara, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de 3, que se va hasta el 5, son 2, ¿no es cierto? Simplemente son 2 el dato que necesito. Entonces, con esto, jóvenes, diferentes alternativas que hemos venido viendo la anterior semana y más esta clase, jóvenes, ¿no es cierto? Espero que te vayas identificando más.
¿sí? Un cuento de vectores, un cuento de todo, jóvenes, a fortalecerse, ¿no es cierto? Vamos a seguir, jóvenes, con el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Está claro? Ok. Vamos, jóvenes, nuevamente. ¿Sí? No se cansa el profe, ¿no? Jóvenes, determine la distancia total. Bueno, la distancia va a ser lo mismo que desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué la distancia va a ser exactamente lo mismo? El mismo valor, a eso me refiero, ¿no? Porque todos están encima, pues. Pero jóvenes, vamos a responder dos cosas en este ejercicio, ¿te parece? Vamos a responder, determine la distancia total y simplemente vamos a hacer lo siguiente, ¿te parece? Vamos a mostrar por intuición, el gráfico de la aceleración. Solo por intuición, jóvenes, ¿sí? Solo por intuición. Nada más. Por una breve y pequeña intuición, jóvenes. Nada más. Determina cómo quedaría ese gráfico. Entonces, jóvenes, vamos a responder dos cosas en este ejercicio. ¿Te parece? Determine la distancia total. Por favor, entonces, 2 minutitos para que ustedes hagan. No necesito que saquen los valores de las pendientes ni nada, ¿no es cierto? Pero sí se podría, mira, ve. Sí se podría, porque el 1 llega a qué valor. ¿Sí? Y cuando estás analizando este segmento, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está, sin sacar las pendientes, mira, sin sacar las pendientes. Y cuando llegas al punto final, en cambio, ¿qué necesito? Sí, vuelvo a necesitar qué concepto. ¿Sí o no? Y vuelvo a necesitar qué concepto. Sin necesidad de estar sacando las pendientes. Así que no solamente va a quedar por intuición, ¿no? Sino que realmente sí se podría determinar, jóvenes, qué sucede. La línea constante, jóvenes, la línea constante en este ejercicio, la línea constante que representa, ¿no es cierto? ¿Es constante en qué? ¿En qué situación? Es constante justamente en la situación que nos está pidiendo, ¿no es cierto? Es constante en ese punto, es constante en la rapidez. Jóvenes, sí, no creo que simplemente te sirva hacer por intuición, creo que sí lo puedes determinar brevemente, ¿no es cierto? Por favor, 2 minutitos con ustedes, rapidito. Hazle, por favor, y después entro nuevamente yo a trabajar. Gracias. Entro nuevamente yo a trabajar. Gracias. Gracias.
Muy bien, jóvenes, nuevamente por acá. Entonces, ¿cómo deberían ustedes volverse organizado? Te pide la distancia total, pues entonces, jóvenes, de ancho 45, de alto 25, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo deberíamos, jóvenes, haber determinado esto? ¿Sí? Prácticamente esto responde a 25 por 45 dividido para 2, ¿no? ¿Sí o no? Ya, dividido para 2. ¿Ok? Vamos al de acá. El de acá debería ser 45 multiplicado por 25 nada más, ¿no es cierto? Alguna respuesta obviamente nos va a dar. Dos pilas, jóvenes. Hay que calcular las áreas de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Algunas respuestas sin duda vamos a tener de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuánto tiene de alto? Tiene 50. De 45 al 85 tiene 40. Y en cambio en total este tiene 50, ¿no es cierto? Tomemos el marcador de azul. Entonces este sería 40 por 50, ¿no es cierto? La respuesta ya la colocamos, pero ahí tenemos las áreas exclusivamente de cada uno, ¿no? Fíjese en las áreas de cada uno, y eso es justamente lo que estoy trayendo a colación. Sí, y vamos, jóvenes, entonces al proceso final. ¿Cuánto tiene de alto? Tiene 50. ¿Cuánto tiene del 85 al 110? 15 sería 25 también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría la multiplicación? 50 por 25 dividido para 2. Jóvenes, ahí tenemos entonces el concepto, ¿no es cierto? 50 por 25 dividido para 2. Pues bien, vamos a colocar en la parte superior, jóvenes, entonces las distancias totales. De marcador negro, entonces he colocado las dos, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de quién? De 1125. 1125 más 25 por 45 dividido para 2, que sería 562.5. Correcto, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes respectivamente cada una de ellas, ¿no? Y les dejamos con flecha para que te identifiques la multiplicación. Jóvenes, ¿cuánto nos queda entonces? 40 por 50, estaríamos hablando de 4 por 5, 20 y dos ceros más. Sería 2000 exactamente esa, ¿no es cierto? Y finalmente, jóvenes, tendríamos este último concepto, ¿no? Que vendría a ser ¿cuánto? 50 por 25, 25 por 25 son 625. ¿Sí o no? Las distancias no distinguen dónde suman, pero de hecho aquí solamente tienes que sumar. Tan simple como eso, ¿no es cierto? Entonces el resultado de todo esto sería 2625 más 125. Estaríamos hablando de 4512.5, ¿no es cierto? Me supongo que esto está dado en metros. Y ahí tienes efectivamente cómo vendría a ser esta situación. Preguntas, jóvenes, ¿cómo se determina brevemente entonces estos conceptos? ¿No es cierto? Y como yo te decía, ¿no? Por un lado eso, ¿no es cierto? Genial. Ahora, jóvenes, la pendiente positiva, la línea de color azul, ahora veámosle parte por parte, ¿no es cierto? Sí, yo creo que ya a estas alturas del partido, a ver, la una le hice, creo que le he mandado con color azul. Ya, esta partecita. Entonces aquí prácticamente, jóvenes, lo que nos toca alinearnos es en los dos conceptos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer coincidir rápidamente, ¿no es cierto? Tú podrías intuir en primera instancia, se podría intuir obviamente, ¿no es cierto? Entonces tenemos el dato 45, tenemos el dato 85, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, facilito, jóvenes, nosotros sabemos que esto es una pendiente positiva y eso da origen a un siguiente gráfico. Tenemos este último tramo que es una pendiente negativa y eso da origen a otro tramo. Y esto prácticamente, jóvenes, es una línea constante. Entonces, de hecho, aquí tenemos la velocidad constante. ¿Sí o no? Tenemos la velocidad constante en el título del cual nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente, jóvenes, vamos a hacer una línea de color azul. Más o menos, ¿no es cierto? Que nos describe algo así. Correcto, por ahí más o menos el sentido de que debería estar graficado para ustedes. Y el otro debería estar más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, rápidamente, mira, ¿no es cierto? Entonces, tenemos dos tipos de aceleraciones. Tenemos entonces un movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. Y tenemos otra cuestión que vendría a ser el movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado. Tenemos entonces los dos conceptos, como tú te puedes dar cuenta.
¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más podemos nosotros determinar? ¿O qué otro fundamento rápidamente con este ejercicio, ¿no? Sí, bueno, la línea de color, la velocidad constante, ¿no es cierto? Esa ya, pase lo que pase, desaparece realmente esta partecita, ¿no es cierto? Esa partecita se hace cero, no hay a dónde más ir, ¿no? Ok, ¿qué más? Pero nosotros podríamos conocer los valores jóvenes reales, ¿no es cierto? De esto, ¿qué opinas tú? ¿Por qué? Vamos a la línea de color azul, vamos a la línea de color azul. Entonces, jóvenes, si nosotros observamos, sí, ¿cuál estaría siendo de este? A ver, vamos a colocar, espérame un ratito, cambio de marcador. Este de aquí sería prácticamente el final. Marcador azul quiero. Ya, este sería el final y este sería prácticamente el concepto inicial. Entonces, el final está en qué altura? En 50 y el inicial está, entonces, ¿qué sería? La aceleración sería 50 menos 25 dividido para la distancia que los divide, ¿no es cierto? Que estaríamos hablando del valor de 45. Y con eso, pues jóvenes, ustedes estarían determinando el concepto de la aceleración positiva, que en este caso sería la quinta 5, la quinta 9, ¿no es cierto? Simplemente nos estamos fijando, ¿no es cierto? Simplemente nos hemos fijado quién es el que actúa como final y quién es el que está actuando como inicial, respectivamente, ¿no? Quién actúa como final y quién actúa como inicial y qué variación de tiempo es el que está provocándose en eso, ¿no es cierto? Es justamente de ahí que sacamos los datos. Vamos a sacar el siguiente, ¿no es cierto? Que es el otro de la aceleración, ¿sí? Que es el de la aceleración negativa, ¿no es cierto? Simplemente es cuestión de analizar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos este punto con este de acá, ¿sí o no? Es por eso que nos ratificamos con este de acá y nos vamos hasta el cero. Pero ¿quién está haciendo de final realmente, ¿no es cierto? Entonces, este está haciendo de final y este estaría siendo de inicial. Entonces, el inicial, ¿a quién le corresponde? El inicial le corresponde al 50. Entonces, nuevamente, final menos inicial, aquí sería 0, ¿no es cierto? Es el final, termina en el piso, sí o no, termina en el piso, como puedes darte cuenta, termina en el piso, menos el 50. ¿En qué variación de tiempo se está provocando esto, jóvenes? Estaríamos hablando de 85, 15, 25, así que si no te equivocas, esto de aquí debería ser ¿cuánto? Menos 2 metros sobre segundos al cuadrado y el otro también metros sobre segundos al cuadrado. ¿Quieres sacar las pendientes? Te puedes demorar un poco más, pero estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, jóvenes, la idea o iniciativa esencial de esto es que tú aprendas a hacer las mediciones de cada uno de los gráficos y que puedas determinar brevemente, ¿no es cierto?, en cada una de estas situaciones, ¿no? Hemos respondido lo que realmente nos pidió el ejercicio, ¿no es cierto? Por acá arriba, ¿sí? Y yo te he pedido en cambio que intuyas y brevemente tengas esa noción o esa alternativa, ¿no es cierto?, de irte brevemente al siguiente gráfico, ¿no es cierto? Y eso es prácticamente lo que determinaste o trataste de realizar por acá abajo, ¿no es cierto? Sí, en el gráfico de la aceleración versus tiempo. Una y otra vez hemos trabajado, realizado este proceso, ¿no es cierto? Y obviamente ya no solamente con la cuestión de las pendientes, sino que justamente leyendo, ¿no es cierto?, cuál es el gráfico que tenemos y a dónde queremos llegar. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, jóvenes? La aceleración es el concepto de final menos inicial dividido para la variación de tiempo, si tú quieres ya. ¿No es cierto? Que eso es lo que he realizado aquí y lo que he realizado acá respectivamente. ¿No es cierto? Espero que eso te ayude, te dé algunas pautas adicionales para que puedas responder brevemente, ¿no es cierto? Sí, ok. Preguntas, jóvenes. Sí, este tipo de gráficos jóvenes son muy comunes como tal, ¿no es cierto? Es por eso que una y otra vez llevo levantando este tipo de gráficos y si no me equivoco, nos viene otra situación parecida, jóvenes, ¿no? ¿Ya? Les pongo que para la siguiente semana ya debemos de tener este ambiente de gráficos, como puedes ver, ¿no es cierto? Entonces esto justamente es lo que les pedía que hagan, ¿no es cierto? Intuya, pero en realidad creo que ya están ustedes en esa capacidad. Rapidísimo, jóvenes, creo que te está dando las respuestas de este ejercicio. Creo que te está dando las respuestas. Sí, creo que ahí ya le alcanzas a ver todas las respuestas. Yo creo que sí se alcanza a ver. Vamos simplemente ligándonos a lo que nos pide, ¿no? No nos vayamos más lejos, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a perder el tiempo yéndonos más lejos? Un auto de carrera realiza pruebas de frenado cuyos resultados se reflejan en el gráfico de la velocidad versus tiempo.
Tenemos entonces, jóvenes, una línea constante. ¿Es constante en qué? Entonces es constante. La parte es constante en qué. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de constante, ¿no es cierto? Y la línea inclinada es lo que me permite prácticamente avanzar a un siguiente gráfico. ¿Sí o no? Entonces, este vendría a ser parte del movimiento rectilíneo uniforme. De hecho, esto, si no me equivoco, tiene que ver con el concepto de la aceleración prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, al haber aceleración negativa, ¿no es cierto? Estaríamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y lo primero que tenemos aquí es movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros jóvenes, con fines súper prácticos, ¿no es cierto? Sí, simplemente podríamos, y le voy a poner más bien en la otra esquina, podríamos nosotros intuir brevemente y avanzar al siguiente esquema, ¿no es cierto? Simplemente como tal. Entonces, si nosotros intuimos y nos vamos al siguiente gráfico, prácticamente lo único que se puede determinar es eso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si intuimos y nos vamos rápidamente al siguiente gráfico, nos quedaría prácticamente eso, ¿no es cierto? Y se acabó. Intuimos brevemente simplemente para saber de dónde a dónde se están yendo las cosas, ¿no es cierto? Vamos, jóvenes, entonces, tal vez no nos pidieron el siguiente gráfico, pero sí te aconsejo la posibilidad de intuir brevemente para describir en qué tipo de movimiento estás, porque ya con este último cambio que hiciste, pues tú vas a volverte y ser más experto si en verdad existe o no existe aceleración. Aquí existe una aceleración negativa, ¿no es cierto? Estaríamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente variado, retardado de hecho, para que te quede claro, ¿no es cierto? Correcto. Vamos a responder, jóvenes, lo que nos dice un auto de carrera realiza pruebas de frenado cuyo resultado se refleja. Obviamente tiene que ser frenado porque tiene que irse a cero, ¿no es cierto? Con base en la gráfica determine la distancia recorrida durante el frenado. Solo la distancia recorrida durante el frenado, ¿no es cierto? Es decir, que lo único que nosotros vamos a hacer es fijarnos en este tramo. Nada más. No tenemos absolutamente nada más que hacer, jóvenes, ¿no es cierto? Como tal. No tenemos nada más. Tenemos que responder eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces, y solo exclusivamente en este ejercicio, solo aquí, es la única situación donde se deben calcular qué cosa, las áreas. No existe otra posibilidad. Solo y exclusivamente ahí se calculan las áreas, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, tenemos tanto de ancho y tenemos tanto de alto, ¿no es cierto? Tenemos 30. El área en este ejercicio vendría a estar determinado 30 por 1 dividido para 2. Estaríamos hablando del dato de 15, ¿no es cierto? De 15 metros, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la respuesta como tal. Se acabó, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo te doy otras pautas adicionales, por eso es que justamente me fui con ese gráfico como tal, simplemente para que no pierdas el hilo de lo que nosotros queremos justamente identificar. ¿Estamos? Se demoró entonces, jóvenes, 15, ¿no es cierto? Vamos, jóvenes, entonces a nuestro siguiente ejercicio. ¿Preguntas hasta acá? ¿Está claro entonces esta situación? Dígame, jóvenes. ¿Dudas, inquietudes? ¿Sí? Ok, ya. Si les doy un poquito más de extra, jóvenes, porque mi interés es que ustedes ganen mucha experiencia en estos ejercicios. Vamos a tener que analizar, jóvenes, algunas situaciones, ¿no es cierto? Aquí hay dos líneas, aquí hay dos líneas. Sí, por favor, pilas, aquí hay dos líneas. Aquí hay una línea B y también hay una línea A, por si acaso, nada más, jóvenes. ¿Ok? Vamos rápidamente, jóvenes. ¿Cuáles podrían ser respuestas o no? Inmediatamente, a ver. En un programa de televisión se comparan los movimientos rectilíneos de dos automóviles A y B, los cuales se representan en la gráfica B sub T con base en información. En la información es correcta, ¿no es cierto? ¿Ya? De 0 a 1, el automóvil A recorre mayor distancia que el automóvil B. Ok. De 0 a 1. En el 1 tienes un rectángulo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y en el otro tienes un triángulo rectángulo. Si nosotros nos ponemos a comparar. En el mismo periodo de tiempo. Por obvias razones ya te das cuenta cuál es figura más grande, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Insisto, ¿no? Este cálculo, si tú te fijas, lo estás haciendo de 0 a 1, ¿no? ¿Estamos? Ya, te pongo entonces
Esto es para el A, ¿no es cierto? Esto es para el A. Esto es para el A. De 0 a 1, el automóvil A recorre mayor distancia que el automóvil B. Júzgale tú mismo, ¿no es cierto? Hay que sacar el hecho de que me pide distancias, ya sabes que tienes que sacar áreas, ¿no es cierto? Vamos a ver la B, ¿no es cierto? De 0 a 1 segundos el automóvil A recorre la misma distancia que el automóvil B. ¿Será? ¿Será que recorre la misma distancia? Entonces prácticamente esto me sirve para el A y el B. ¿Sí? Para que tú tengas esa situación de poder responder. Si quieres sacar las áreas, vele tú. ¿No es cierto? Correcto, vamos al C. Vamos al C. De 0 a 2 segundos, de 0 a 2 segundos, vamos ahora de 0 a 2 segundos, ¿no es cierto? El automóvil A recorre mayor distancia, el automóvil A recorre mayor distancia que el automóvil B. El automóvil B. Entonces aquí ya están haciendo como que, ¿no es cierto? ¿Sí te das cuenta? De 0 a 2 segundos el automóvil recorre la misma, el automóvil A recorre la misma distancia. ¿Cuál crees que está pasando? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Qué opinan? Ahí estoy dibujando las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Cuál es la respuesta de esto? Indiquen, a ver. Por favor, jóvenes, colabórenme. Ya, entonces el segundo gráfico nos sirve para determinar el C o el D. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Será necesario sacar las áreas? Simplemente viendo la solución. ¿Qué opinan? Nuevamente vamos a leer la primera pregunta, ¿no es cierto? De 0 a 1 segundos, el automóvil A recorre la misma distancia que B. Entonces, el A te dice que la distancia de A es igual a la distancia de B. Si hay que sacar las áreas, no creo, ¿no? ¿Sí o no? Imposible. Vamos con la B. De 0 a 1 segundos, el automóvil A recorre la misma distancia. A ver, el primero es mayor, ¿no? El primero es mayor. A ver. A ver, analicémosle bien, analicémosle bien. Yo estoy respondiendo como tal. A ver, el A dice, de 0, el automóvil A recorre mayor distancia que el automóvil B. ¿Están de acuerdo? En el cuadrado y en el triángulo. Siguiente, de 0 a 1 segundos, el automóvil A recorre la misma distancia. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por aquí? De 0 a 2 segundos, el automóvil A recorre mayor distancia. Mm. Y el D, que sería de 0 a 2 segundos, el automóvil recorre la misma distancia. Vamos a anular las que en concreto no pueden ser, pues jóvenes, ¿no les parece? ¿Qué opinan? De 0 a 1 segundos, el automóvil A recorre mayor distancia que el automóvil B. Ujú. ¿Con qué respuestas se quedan, jóvenes? A ver, estas que son iguales, primero analicemos, ¿no es cierto? A ver, vamos al B. De 0 a 1 segundos el automóvil A recorre la misma distancia del automóvil B. Es decir, que me estás diciendo que por un lado analice lo que vendría a ser el cuadrado con el simple triángulo, ¿no es cierto? O sea, jamás, jamás de los jamás, ¿no es cierto? Jamás va a pasar eso. Entonces, este sí, con todo el grado de horror, vamos a ponerle cruz. No. Entonces, esta no se cumple. Vamos a la otra que es igual a la última. De 0 a 2 segundos, jóvenes. ¿Sí? Pero ojo, 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 ojo en esta parte, que este no termina ahí, sino este se va para arriba, ¿no es cierto? Fijaraste muy bien. Entonces termina armándose toda esta figura, ¿no es cierto? ¿Qué opinas? ¿Ya? A a ver, jóvenes, entonces, ¿cómo sacaríamos rápidamente, ¿no es cierto? Tal vez nos toque hacer algunos cálculos, ¿qué te parece? ¿Sí? Tal vez yo creo que sí te corresponde hacer algunos pequeños cálculos, más bien borremos, ¿sí? Si tú quieres con las... ¿sí? A ver, sería 10 por 1.
A ver, entonces vamos con el primer dato, ¿no es cierto? La distancia de A sería ¿cuánto? 10 por 1, 10. Al mismo tiempo calculemos la distancia de B. Sería 10 por 1 dividido para 2, 5. Este es lo que pasa de 0 a 1 segundo, ¿no es cierto? Vamos a cambiar de color. Ahora sí, vamos al otro, ¿no? Vamos a sacar la distancia A. De toda la figura, ¿no? De toda la figura sería 10 por 2. Estamos hablando de 20. La distancia A, ¿no es cierto? Sería ¿cuánto? La distancia de B, perdón, la distancia de B. Estaríamos hablando de 2 por 20. De 2 por 20 dividido para 2, ¿no? También sale 20, ¿no es cierto? Yo veo que las distancias son las mismas aquí, ¿no? Noto que las distancias son las mismas en el tramo de ¿cuál? En el tramo de 0 a 2 segundos, ¿no es cierto? Ya, por ende, jóvenes, entonces, ¿cuál sería la respuesta netamente correcta? Y sin lugar a duda, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Sí o no? De 0 a 2 recorre la misma distancia del automóvil B. Sí, recorre la misma distancia, ¿no es cierto? De 0 a 2 es mayor distancia, esa tampoco puede darse. Esta no puede darse. Y el A. Dice con base en la información, la afirmación correcta, pero la correcta de todos, sin duda vendría a ser la D. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas, inquietudes? Si no, la D no. Nos quedamos con la D. Pase lo que pase, nos quedamos realmente con la D. ¿Sí? Entonces ahí, un poquito, jóvenes. Analicen esto, jóvenes, como tal. ¿Sí? Entonces ya vienen preguntas un poquito más reales como tal, ¿no es cierto? Sí. Así que por favor, pilas en cómo ustedes tienen que manejarse, cómo tienen que trabajar en estos ejercicios, ¿no es cierto? Tómese en ese tiempito, ¿no es cierto? Tampoco cumpliría esta de acá. La respuesta realmente sería la D, ¿no es cierto? Sí, sin marcha atrás, jóvenes, la D es la respuesta. Y pues la siguiente clase tienes para trabajar, por favor. Entonces hay algunas cosas que se repiten. Este tipo de gráficos, jóvenes, voy a pasar yo. Sí, entonces por aquí he de comenzar mi siguiente clase, jóvenes, ¿no es cierto? Como tal, nos hemos tomado bastante tiempo. Aquí hay algunos criterios válidos que tengo que enseñarte. Y este ejercicio lo volvieron a tomar reciente, cuento, este X sub m y Y sub m, ¿no es cierto? Por eso es que aquí tienes que tener claro estas clases. ¿Sí o no? Sí, y simplemente con este mensaje nos vamos. Jóvenes, si me hablan de la porque cuando me hablas de esto, me hablas de la aceleración, es como la ecuación de segundo grado. ¿Sí o no? Puede ser que te den un ramal. Sí, simplemente con este mensaje nos despedimos, jóvenes. Sí, en este tipo de gráficos la aceleración, mira que este puede estar dividido en dos partes, ¿no es cierto? O puede ser lo que te den una de las dos partes. ¿Cómo sería este gráfico, no es cierto? Porque si tú le haces, sí o no que estaría determinado por aquí. Termínale la gráfica, ¿no es cierto? Sí, y obviamente ya te puedes dar cuenta las respuestas que tenemos. Aquí inclusive te habla de aceleración en estos dos de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cada una de esas, ¿no? Ahora, insisto, en el movimiento rectilíneo uniforme, joven, es válido conocer esta situación, ¿no es cierto? Memorízale exactamente eso y nada más, jóvenes. Es lo único que te dejo, ese dato de información. Jóvenes, regresamos y nos vamos a ver el concepto de exponentes, ¿no es cierto? De mi parte, jóvenes, terminamos esta primera parte. Tómate unos minutitos para que puedas relajarte, ¿no? Nada más. Cuídense, jóvenes. Nos vemos exactamente en 15 minutos, 7:15. Empezamos la clase de siguiente. Cuídense, jóvenes. Hasta luego. Una buena noche.
¿no? Entonces, estás más capo ya. No avanzas, no se avanza. 20. Llegaste tarde, corazón. Ese chonco. En las putas. En las putas, ¿no? No te nada. Eh, no, 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 en las putas.